Bien, muy buenos días. Nosotros somos el último equipo en exponer y estamos conformados por Alejandro Trillo López, Moisés Galvez, Said Martínez, Sebastián Lee y Javier Muñoz. Entonces, a nosotros nos tocó exponer sobre la inseguridad en Tijuana. Tijuana recientemente fue nombrada como la ciudad más peligrosa de México. Esto por diferentes aspectos, por ejemplo, la cantidad de crimen que se comete en la misma. El crimen más popular en Tijuana y el que se comete más seguido y el que tiene más repercusiones acerca de la seguridad adentro de la ciudad es el narcotráfico. Como Tijuana está al lado de una frontera, especialmente al lado de una frontera con Estados Unidos, el negocio de las drogas y del crimen organizado siempre ha sido extremadamente popular en esta zona. Esto porque igual como Estados Unidos y México, la cantidad del consumo de drogas siempre ha sido alta y la droga siempre ha sido popular. Tenemos historias como en el 2008, en el 1 de marzo, que autoridades encontraron casi 1 tonelada de metanfetaminas y diferentes drogas en el aeropuerto de Tijuana. Historias en las que se encuentran estas cantidades ridículas de droga intentando entrar y salir de la ciudad son populares y ocurren casi cada mes. Y esto es sin contar las veces en las que estos camiones y estos transportes de droga han pasado sin que las autoridades se hayan dado cuenta o que hayan hecho algo al respecto. El narcotráfico es una de las cosas que afecta a la seguridad de la ciudad, pero también hay diferentes delitos que ocurren adentro de la misma que pueden apoyar a la inseguridad de la ciudad. Uno de estos es el robo con violencia. Si comparamos el robo con violencia que ha ocurrido en el 2019 con el 2020, podemos darnos cuenta que el mismo ha aumentado de una manera ridícula. Si comparamos el robo con violencia en un lapso de tiempo entre enero y marzo del 2019 y lo comparamos con el mismo enero y marzo del 2020, podemos darnos cuenta que este robo con violencia ha aumentado por un 52%. Esto también sin contar los asesinatos que han ocurrido en la ciudad. Las cifras que tenemos nos dicen que los asesinatos en la ciudad de Tijuana han sido más de 2,000, una cifra menor que la del año pasado, pero no porque esto sea así significa que deberíamos de ponerle menos atención que la que le debemos de poner. Todos estos delitos son los que aportan a la inseguridad de la ciudad, pero ¿qué tal de los delitos que ocurren no afuera de tu casa, sino adentro de tu casa? Recientemente, gracias a la pandemia que estamos viviendo, la cantidad de reportes de violencia familiar ha aumentado por un 20%, subiendo casi la cantidad más alta que hemos tenido en los últimos 4 años en la ciudad. Toda esta habla sobre violencia e inseguridad en la ciudad nos pone a pensar qué realmente está pasando con nuestra ciudad y qué nosotros podemos hacer para apoyarla. Yo creo que lo mejor que podemos hacer para apoyar la ciudad es entender por qué estas cosas están pasando y formar conciencia sobre las mismas. Buenos días, mi nombre es Moisés y yo voy a hablar más sobre la imagen que se le ha dado a Tijuana y el mito de que esta ciudad es una de las más inseguras y llenas de violencia de todas las ciudades. Regularmente este mito nace a principios de la década de los 20, creo que es cuando fue la prohibición de alcohol en Estados Unidos, cuando se aprobó la ley seca. Este suceso dio paso a que muchos estadounidenses vinieran de este lado de la frontera y comenzaran a fundar bares, sitios de apuestas, de prostitución para los demás ciudadanos estadounidenses que pues venían a esta ciudad a dar rienda suelta a sus deseos. Regularmente a esta ciudad llegaban pues personas de San Diego, que esta ciudad quería darse una imagen de puritana, o sea, querían dar una buena imagen, pero pues repudiaban a Tijuana por lo mismo, porque a este lugar llegaban y hacían lo que sus deseos les placieran, ¿no? Por ejemplo,
era muy regular. De hecho, hasta la actualidad, la prostitución, las drogas fluían con más facilidad y pues el alcohol, ¿no? Que era por lo principal. Las apuestas, incluso fue en esa época cuando se fundó el casino de Aguacaliente, que era un sitio de apuestas muy grandes donde incluso se llevaban a dar carreras de caballos y se dice que los artistas hollywoodenses frecuentaban mucho ese lugar. Incluso el gángster de Estados Unidos, Al Capone, se decía que era uno de los que más frecuentaba tal lugar. Tal vez por negocios u otros motivos, la verdad no me queda muy claro. Pero pues esto es como lo que empieza el mito del nombre de Tijuana. Se crea este imaginario social de que Tijuana es violenta, que está gobernada por el crimen, que las calles están plagadas de inseguridad, que la prostitución es muy fácil y así. Y pues al mundo tener una mente tan pura, por así decirlo, o querer sentirse así, puros, repudiaban a Tijuana. Y yo me basé en una tesis que escribió Humberto Félix Berumen, que se llama Tijuana la Horrible, donde dice que incluso se le llegaba a llamar a la Babilonia o algo así. Incluso se le llegaba a llamar como Sodoma y Gomorra, la ciudad bíblica que fue destruida por Dios por que la gente daba rienda suelta a sus deseos y pues al hedonismo en sí. Y esto es como el primer paso que desencadenó todo este mito. Después vamos un poco más al futuro, bueno, ni tanto, pero se da con el narcotráfico. Regularmente aquí se conoce, bueno, no sé si actualmente esté todavía el cártel de Tijuana, pues, el cártel de los Arellano Félix, los hermanos Arellano Félix, que antes estaban asociados a un comité pues, de narcotráfico a nivel nacional. Y Tijuana era una de las ciudades principales que se utilizaba para cruzar drogas a Estados Unidos. Al igual que las comunicaciones, los medios de comunicaciones mexicanos ayudaron a crear como este mito, porque había muchas publicaciones donde se decía que Tijuana era una ciudad donde reinaban las balas, que era muy regular, que hubieran balaceras, conflictos por lo mismo de los cárteles. Sí, eso es verdad, porque en cierto punto sí estuvo muy reñido estos conflictos, ¿no? No obstante, siento que no es como una ciudad reinada totalmente por el caos, como lo pintan. Podría decirse que todos estamos como en un mismo concepto de Tijuana. Tijuana es una ciudad culturalmente hablando muy vasta, tiene mucha cultura como musical, de danza, artística, y pues siempre se le ha dado como ese mal uso del nombre de Tijuana. Por ejemplo, en la cultura pop, en las producciones las grandes producciones de Estados Unidos, hollywoodenses por así decirlo, se le da alusión al nombre de Tijuana, pues a esto, que nada más hay fiesta de este lado de la frontera. En caricaturas se menciona igual que pues se van a Tijuana, o cuando cometen algún crimen que van a Tijuana. Y pues es algo que ya quedó impregnado en la cultura popular y muy difícilmente se va a cambiar. Pero pues siento yo que se debería de comenzar a dar un mensaje de que la ciudad no está gobernada por la inseguridad. Cosa que no quiere decir que no haya inseguridad, porque pues por obvias razones en todos lugares hay violencia y suceden este tipo de actos. Bien, pues ahora les voy a comentar un poco sobre las consecuencias que surgen de esta inseguridad aquí en Tijuana. Yo por lo menos
que soy de fuera, que viví fuera un tiempo, me he dado cuenta que viviendo yo 8 años fuera y regresando aquí, estando menos de un año, 11 meses ya, en ese tiempo, en los 11 meses que he vivido aquí, he presenciado más casos de violencia, de inseguridad, de accidentes de lo que presencié en los 8 años que viví allá. Por ejemplo, en todos los años que viví allá nunca supe o escuché ni presencié de algún choque de automóviles o nada por el estilo. A lo mucho llegué a ver los rastros, ¿no? Que sería, digamos, el vidrio en el piso, etcétera. Sin embargo, aquí en menos del año que he vivido en Tijuana he podido presenciar alrededor de 5 choques automovilísticos y como 3, 4 rastros o incluso los carros que he visto volteados, líneas de seguridad, patrullas, etcétera. Entonces eso creo que indica el índice de inseguridad que puede haber aquí, porque cuando nos referimos a inseguridad no nos referimos nada más a violencia, ¿no? Sino también a estos aspectos. He escuchado mucho que han atropellado a personas en carreteras, carros que van muy rápido, personas que también no siguen las normas de seguridad que deberían, ¿no? Y que en vez de cruzarse por el puente peatonal, pues pasan corriendo por la carretera y pues los terminan atropellando. De manera que la inseguridad aquí en Tijuana nos afecta a todos de alguna manera, ya sea directa o indirectamente. También toda esta inseguridad repercute en la economía del país, en la economía nacional. Una de las maneras en que afecta a la economía, por ejemplo, sería que muchos negocios, si viven en cierto área, afectada por la inseguridad, por la violencia, digamos que es una colonia muy marginada donde pasan muchos asaltos, mucha delincuencia, asesina constantemente, pues los negocios suelen cerrar su tienda, su negocio, etcétera, ¿no? Por cuestiones de seguridad, porque normalmente los asaltan frecuentemente, entonces están perdiendo más de lo que ganan, etcétera, ¿no? En este aspecto, la inseguridad, la violencia afecta ya a la economía. Otra de las formas en que lo afecta es, digamos, la gente ahora tiene miedo o suele no salir de noche debido a lo que puede ocurrir. Y hasta es un estigma muy marcado en todos los lados, diría yo, en el aspecto de que de noche pues obviamente salen mucho más gente que asalta, gente que roba, etcétera, ¿no? Entonces la gente tiene miedo a salir de noche si no cuentan, digamos, con un automóvil o con los recursos suficientes como para costear un Uber o un taxi, etcétera, ¿no? Aquellos que usamos el transporte público pues nos tenemos que ver la situación de no salir de noche porque pues es muy inseguro y muy seguramente nos van a asaltar. Entonces la gente pues le teme a esto, y no es nada más, digamos, en el aspecto material, ¿no? Porque no sé, si sales te pueden robar la billetera, el celular, etcétera. Sin embargo, no siempre termina en esto, porque pues un bien material a fin de cuentas, como dicen, se puede reponer, y es verdad. Sin embargo, la inseguridad también va más allá, que la gente tiene miedo a salir porque pues más que asaltarlos los pueden, digamos, golpear, pueden ya intervenir en esa integridad física de ellos, entonces incluso hasta la muerte podrían llegar en casos, por lo que la gente pues obviamente teme a salir de noche, a hacer estos hábitos que antes se solían hacer más, salir de noche, antes era más seguro, y al mismo tiempo representa en cierta forma un bucle. Como la gente ya no sale de noche, obviamente esto fue un proceso que se fue haciendo poco a poco. La gente dejó de salir de noche porque vio que la inseguridad aumentaba. Sin embargo, la gente, al dejar de salir de noche, propició que la misma inseguridad siguiera aumentando, ¿no? Porque si yo dejo de salir de noche, significa que va a haber menos gente fuera a esa hora, por lo tanto es más fácil que un asaltante intervenga ahí sin que haya testigos o que haya gente que en cierta forma el asaltante pueda ver y diga, no, mejor no lo hago porque toda esta gente me va a ver, ¿no? Entonces, conforme menos personas salgan de noche, más fácil es para los asaltantes y por lo tanto aumenta la inseguridad en Tijuana. Otro de los aspectos en que también afecta a la economía nacional es, digamos, de noche. Pues sí, nuevamente volvemos a esto de la noche. Es que las carreteras
los conductores, choferes, camioneros, etcétera, suelen temerle a las carreteras de noche, porque se ha escuchado de muchos casos que asaltan en las carreteras, entonces roban todo este material, y ahí nuevamente con ese robo de material ya se afecta. Sin embargo, también al que los camioneros, etcétera, no circulen de noche, ya en cierta forma retrasa ese producto, y por lo tanto pues ahí nuevamente se ve afectada la economía. Además de que un ejemplo sería los antros, por ejemplo, aquí en Tijuana he escuchado que ha pasado muchas cosas muy fuertes en los antros, que han matado gente, que han asaltado, que han robado, etcétera, ¿no? Sobre todo asesinatos he escuchado. Obviamente, digamos, si tú tienes un plan de ir a un antro en la noche y escuchas todo esto, probablemente te intimides un poco y decidas no salir. Aquí nuevamente ya se ve afectada la economía, no tan directamente, pero obviamente afectada, en el sentido de que tú al salir e invertir el dinero que hubieses invertido en el antro, tal vez te quedas en casa y lo inviertes en, digamos, una cuenta en Netflix, que es ya un comercio extranjero, por lo que ya le estás dando tu dinero a esa compañía extranjera, y ya no estás tanto beneficiando al mismo país, ¿no? Que como dije, no es tan directamente porque pues es un antro, etcétera. Pero de esa forma, ese sería un ejemplo muy rudimentario de cómo se afecta la economía nacional. Entonces, pues sí, como comenté al principio, las consecuencias se ven alrededor de nosotros, sea ya consciente o inconscientemente, ¿no? Que muchas veces decimos, no voy a salir ahorita porque pues está muy oscuro, ¿no? Y a lo mejor no sabemos realmente por qué, pero inconscientemente sabemos que es porque hay más delincuencia, hay más peligro, y pues no queremos peligrar nosotros nuestra vida.